Nadie olvidó la noche en que Elena Vargas entró al salón del brazo de un hombre en jeans y camisa de trabajo. Las risas empezaron antes de que ella cruzara la segunda mesa. Sofía fue la primera en susurrar algo al oído de Rodrigo, y Rodrigo soltó una carcajada que cortó el aire como un cuchillo. Valeria se tapó la boca con los dedos, fingiendo discreción, pero sus ojos brillaban con esa crueldad específica de quien lleva años esperando un momento así. Carlos, con su copa de champán en la mano, señaló en dirección a Mateo sin ninguna vergüenza, como si señalar a un hombre fuera un deporte permitido entre gente bien vestida. Elena sintió cada mirada, sintió cada sonrisa torcida, pero no se detuvo. Siguió caminando con la cabeza en alto, los dedos entrelazados con los de Mateo, y en su pecho ardía algo que no era vergüenza, era determinación. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que la noche apenas comenzaba, y que antes de que terminara nadie en ese salón, volvería a reírse de Mateo Solano. Pero para entender lo que pasó esa noche, hay que volver al principio. Hay que volver a los días en que Elena Vargas era apenas una mujer tratando de sobrevivir con dignidad en un mundo que no le facilitaba nada. Elena había crecido en un pequeño pueblo de Canelones, en una casa pequeña con paredes que guardaban más historias de sacrificio que de comodidad. Su padre trabajó toda su vida en una ferretería que nunca fue suya. Su madre cosía vestidos ajenos para pagar las cuentas propias. Desde niña, Elena aprendió que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace con lo que le toca. Eso lo aprendió viendo a sus padres levantarse cada mañana sin quejarse, sin rendirse, sin pedirle al mundo más de lo que podían merecer con su propio esfuerzo. Cuando terminó la secundaria, Elena consiguió una beca parcial para estudiar administración en la Universidad de la República. Trabajó como moza los fines de semana, como asistente de una papelería entre semana, y aún así nunca faltó a una clase. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una empresa de eventos en Montevideo, y fue ahí donde su vida comenzó a tomar una forma que ella reconocía como suya. Era buena en lo que hacía, organizada, creativa, responsable. En 3 años pasó de asistente a coordinadora de proyectos. En 5, era la mano derecha de la dueña. En ese mundo de eventos y celebraciones, Elena conoció a mucha gente. Conoció a personas generosas y a personas mezquinas. Conoció a familias que celebraban con alegría genuina y a familias que celebraban solo para demostrarle algo a otras familias. Fue en ese ambiente donde conoció a Sofía Méndez. Sofía llegó a contratar los servicios de la empresa para una reunión de aniversario de su esposo. Era guapa, elegante, del tipo de mujer que ocupa el espacio como si le perteneciera por derecho propio. Desde el principio trató a Elena con esa cortesía fría que tienen algunas personas cuando hablan con alguien que consideran inferior. No era grosera, de manera obvia. Era de las que sonríen mientras te hacen sentir pequeña. Elena lo notó desde el primer encuentro, pero eligió ser profesional. Hizo su trabajo con excelencia. El evento fue perfecto y Sofía quedó satisfecha sin reconocerlo del todo. Con los años, sus caminos se cruzaron varias veces en el circuito social de Montevideo. Siempre fue así, Sofía en el centro, rodeada de su grupo, Elena en los márgenes, haciendo que todo funcionara. Rodrigo, el esposo de Sofía, era abogado, exitoso según todos, arrogante según Elena, aunque nunca lo dijo en voz alta. Carlos era el amigo de siempre del grupo, el que hacía los comentarios que los demás pensaban, pero no se atrevían a decir. Valeria era la que reía más fuerte para compensar su propia inseguridad. Elena los conocía bien, los había observado durante años sin que ellos la observaran a ella de verdad. Para ellos, Elena era parte del paisaje, útil, eficiente, discreta, nada más. La vida de Elena cambió un martes ordinario de marzo. Había ido a revisar un espacio para un evento en las afueras de la ciudad, rumbo al interior. El camino era largo, y su auto decidió ese día específico para fallar. Se quedó detenida al costado de una carretera rodeada de árboles y silencio, sin señal en el teléfono, sin saber muy bien qué hacer. Fue entonces cuando apareció una camioneta vieja polvorienta, con el motor ronroneando con esa solidez que tienen las cosas que han trabajado de verdad. El hombre que bajó era alto, de hombros anchos, con las manos que delataban años de trabajo en el campo. Tenía el cabello oscuro algo revuelto, y una expresión tranquila que no preguntaba nada antes de ayudar. Se llamaba Mateo Solano. No lo dijo como presentación importante, lo dijo como quien da su nombre porque es lo correcto cuando conoces a alguien. Revisó el auto con una eficiencia callada. Encontró el problema,
Lo resolvió con herramientas que traía en la camioneta, y cuando Elena quiso pagarle, él negó con la cabeza y sonrió. Esa sonrisa Elena la recordaría durante mucho tiempo. No era la sonrisa de un hombre que quiere impresionar, era la sonrisa de alguien que simplemente estaba bien consigo mismo, y eso, en el mundo donde Elena había vivido, era más raro de lo que parecía. Intercambiaron números porque ella insistió en al menos agradecerle de alguna manera. Él aceptó sin darle más importancia de la necesaria. Esa noche Elena pensó en él más de lo que esperaba, y al día siguiente, sin planearlo del todo, le escribió un mensaje solo para agradecer, solo para eso. Pero las conversaciones que empiezan con gratitud a veces no saben cómo terminar. Los mensajes entre Elena y Mateo empezaron despacio, como empiezan las cosas que duran. No había urgencia en sus palabras, no había esa prisa ansiosa de quien necesita demostrar algo. Mateo escribía poco, pero lo que escribía tenía peso. Elena, acostumbrada a los hombres que llenaban el silencio con palabras vacías, encontró en esa economía de palabras algo que la intrigaba profundamente. La primera semana fueron mensajes cortos. Ella preguntó si había llegado bien a casa esa noche. Él respondió que sí, y preguntó si el auto había seguido funcionando. Ella dijo que sí, y aprovechó para preguntar de dónde había aprendido tanto de mecánica. Él respondió que en la estancia uno aprende a arreglar todo, porque no siempre hay tiempo ni dinero para llamar a alguien. Esa respuesta le dijo más sobre Mateo que cualquier currículum podría haberle dicho. Era un hombre que resolvía, que no esperaba que los problemas se fueran solos, que ponía las manos donde había que ponerlas, sin quejarse ni pedir reconocimiento. La segunda semana él la llamó. Fue una llamada breve, directa. Le preguntó si le gustaría tomar un café algún día sin rodeos, sin juegos, sin esa coreografía complicada que a veces rodea las primeras invitaciones. Elena dijo que sí antes de pensarlo demasiado, y eso también le dijo algo sobre ella misma, que estaba lista para algo simple y honesto. Se encontraron en una cafetería pequeña en el centro de Montevideo. Mateo llegó puntual con la misma camisa de trabajo que usaba siempre, limpia pero sin pretensiones. Elena llegó con un vestido sencillo y los nervios bien guardados detrás de una sonrisa tranquila. Se sentaron y hablaron durante 2 horas que parecieron 20 minutos. Mateo le habló de la estancia. Le habló de su padre, que la había construido desde cero con trabajo de décadas. Le habló de los animales, de las temporadas, de los problemas y las satisfacciones de vivir de la tierra. Hablaba de todo eso sin romantizarlo ni quejarse. Era una vida difícil y él lo sabía, pero era suya y la respetaba. Elena le habló de su trabajo, de los eventos, de la gente que conocía y de lo que había aprendido observando a tantas personas distintas celebrar los momentos importantes de sus vidas. Mateo la escuchó con una atención que Elena no estaba acostumbrada a recibir. No miraba el teléfono, no interrumpía para hablar de sí mismo, simplemente escuchaba, y cuando hacía preguntas, eran preguntas que demostraban que había estado prestando atención de verdad. Cuando salieron de la cafetería, él la acompañó hasta su auto sin hacer drama de ello. Se despidieron con un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. Y eso fue suficiente para que ambos supieran que habría un segundo encuentro. El segundo encuentro fue en la estancia. Mateo la invitó a conocerla un sábado por la mañana, con la misma naturalidad con que invitaría a cualquier persona. Elena llegó con botas que no eran exactamente las indicadas para caminar entre potreros, y Mateo lo notó, pero no dijo nada. Solo ajustó el recorrido para que no fuera difícil para ella. Eso también lo notó Elena, que él cuidaba sin hacer del cuidado un espectáculo. La estancia era grande, más grande de lo que Elena había imaginado. Extensiones de tierra verde que llegaban hasta donde alcanzaba la vista, estructuras sólidas y bien mantenidas. Animales en buen estado, trabajadores que saludaban a Mateo con respeto genuino, no con el respeto forzado que tienen los empleados que temen a su jefe, sino con el respeto que nace de saber que el hombre que está al frente trabaja igual o más que cualquiera de ellos. Elena caminó por esos terrenos y fue entendiendo cosas sin que nadie se las explicara. Entendió que Mateo Solano no era un hombre de apariencias, era un hombre de fundamentos. Todo lo que tenía era real, era ganado, era sólido, nada era decorado, nada era para impresionar. Y paradójicamente eso impresionaba más que cualquier cosa deliberada. Almorzaron en la cocina de la estancia con comida que había preparado una señora mayor que llevaba años trabajando ahí y que trató a Elena con una calidez inmediata que la hizo sentir bienvenida de verdad. Después del almuerzo, Mateo le mostró las partes de la estancia que más quería. Los caballos especialmente
tenía varios, y con ellos era evidente una conexión que no necesitaba palabras. Elena los observó juntos, y pensó que un hombre que sabe tratar bien a un animal, probablemente sabe tratar bien a las personas también. Era una teoría sin garantías, pero la experiencia de ese día la fue convirtiendo en algo más cercano a una certeza. En el camino de regreso a la ciudad, ya de tarde, Elena iba en silencio mirando por la ventana del auto. Mateo conducía sin prisa, pusieron música suave en la radio, y ninguno de los dos sintió la necesidad de llenar ese silencio con palabras. Era uno de esos silencios cómodos que solo existen entre personas que ya se entienden en algún nivel que va más allá de lo que se ha dicho. Esa noche, Elena le contó a su madre sobre Mateo. Su madre, mujer práctica y directa, hizo pocas preguntas, pero las preguntas exactas. ¿Es buena persona? Elena dijo que sí. ¿Te trata bien? Elena dijo que sí. ¿Tiene con qué sostenerse? Elena dijo que sí, aunque eso le importaba menos que las otras dos respuestas. Su madre asintió, y dijo que entonces no había mucho más que evaluar. Elena sonrió. A veces la sabiduría más útil es la más simple. Las semanas siguientes fueron construyendo algo entre ellos con la solidez de las cosas que no se apuran. Se vieron varias veces más. Caminaron por la plaza de Montevideo, una tarde de lluvia, compartiendo un paraguas que no era suficiente para los dos. Fueron a una feria de productores donde Mateo saludó a varios vendedores por su nombre y compró frutas y verduras con el criterio de alguien que sabe exactamente lo que está buscando. Vieron una película en un cine viejo del centro que olía a madera y a tiempo pasado. En cada encuentro, Elena descubría algo nuevo sobre él, y cada cosa nueva que descubría encajaba bien con las anteriores. No había contradicciones, no había capas que al quitarse revelaran algo distinto o decepcionante. Mateo era el mismo hombre en todos los contextos. Esa consistencia era para Elena la forma más convincente de confianza. Fue en esas semanas cuando comenzaron a aparecer los comentarios. Primero sutiles, casi amables en la superficie. Una colega de trabajo que preguntó con quién salía Elena últimamente, y al escuchar que era un estanciero del interior, arrugó la nariz apenas un poco, lo suficiente para que se notara. Una conocida que dijo que la gente de campo era buena gente, pero que vivían en otro mundo. Alguien más que insinuó que Elena podría aspirar a algo más acorde con su posición profesional. Elena escuchaba y no respondía. Sonreía levemente y cambiaba el tema porque había aprendido desde niña que no todas las opiniones merecen una respuesta y que la mejor forma de defender algo que vale la pena es simplemente seguir teniéndolo. Lo que nadie sabía todavía, lo que Elena misma apenas comenzaba a comprender en toda su dimensión, era que Mateo Solano no era simplemente un estanciero trabajador, era mucho más que eso. Pero esa parte de la historia todavía no había llegado el momento de contarse. Fue una tarde de viernes cuando Elena escuchó por primera vez el nombre de la fiesta. La llamó Sofía Méndez en persona, con esa voz que tenía de presentadora de televisión, clara y estudiada, que usaba cuando quería que algo sonara más importante de lo que era. Le dijo que organizaban una reunión en la estancia de los Herrera, una celebración de aniversario de bodas para un matrimonio de la alta sociedad de Montevideo. Le dijeron que querían a Elena a cargo de la coordinación. Era un evento grande, con lista de invitados larga y presupuesto generoso. Era, en términos profesionales, exactamente el tipo de proyecto que consolidaba reputaciones. Elena aceptó sin dudarlo. Era su trabajo, y lo hacía bien. Lo que Sofía añadió casi al final de la llamada, con un tono que pretendía ser casual, pero no lo era, fue que, por supuesto, Elena estaba invitada también como asistente al evento, no solo como coordinadora, que sería bueno que viniera acompañada si quería, que sería una noche elegante. Había algo en el tono que Elena reconoció de inmediato. Era la clase de invitación que no es del todo una invitación, era una prueba, un escenario construido para observar. Sofía sabía con quién salía Elena. Las noticias en los círculos sociales de Montevideo viajaban rápido, especialmente cuando involucraban a alguien que no encajaba en el molde esperado. Elena colgó el teléfono y se quedó un momento pensando, podría ir sola, podría declinar llevar acompañante, podría hacer su trabajo y salir sin darle a nadie ningún espectáculo, pero también podría ir con Mateo. Y mientras pensaba en eso, se dio cuenta de que no había ninguna razón real para no hacerlo, excepto el miedo a las opiniones ajenas. Y ese miedo, Elena lo había decidido hace mucho tiempo. No iba a ser el que tomara sus decisiones. Le habló a Mateo esa noche. Le explicó la situación con honestidad, porque con Mateo la honestidad
era siempre el camino más corto. Le dijo que era un evento elegante, que habría gente conocida, que algunos podrían mirarlo de cierta manera por cómo iba vestido o por a qué se dedicaba. Le dijo que no tenía que ir si no quería. Mateo la escuchó en silencio hasta que ella terminó. Luego preguntó una sola cosa. ¿Tú quieres que vaya? Elena dijo que sí. Él dijo, entonces voy, sin drama, sin preguntas sobre el código de vestimenta, o sobre quién estaría ahí, o sobre qué pensaría la gente. Solo un sí simple y firme, del tipo que no necesita condiciones para sostenerse. Los días previos al evento fueron intensos para Elena en lo profesional. Coordinó proveedores, revisó montajes, confirmó menús y resolvió los pequeños problemas que siempre aparecen en los eventos grandes, justo cuando menos se esperan. Era buena en ese caos organizado. Encontraba satisfacción genuina en hacer que las cosas funcionaran, sin que nadie notara el esfuerzo detrás. La estancia de los Herrera era espectacular. Grandes extensiones de jardín, una carpa blanca con luces colgantes que transformaban el espacio en algo que parecía sacado de una revista. Mesas largas con flores frescas y cristalería que capturaba la luz, de manera que todo brillaba sin esfuerzo aparente. Elena supervisó cada detalle con la precisión que la caracterizaba. Cuando llegó la hora de que los invitados comenzaran a aparecer, Elena ya tenía todo bajo control y pudo tomarse un momento para respirar. Fue entonces cuando Mateo llegó puntual como siempre. Llegó en su camioneta que estacionó sin ninguna incomodidad entre los autos lujosos del estacionamiento. Bajó con la misma camisa de trabajo que usaba siempre, limpia, planchada, pero inconfundiblemente la ropa de un hombre de campo, sin corbata, sin saco, con sus jeans oscuros y sus botas de trabajo bien limpias. Elena lo vio llegar, sintió algo que no era vergüenza, sino todo lo contrario. Sintió orgullo, porque ese hombre que caminaba hacia ella, sin pretender ser nadie más que quien era, tenía más dignidad en cada paso que la mayoría de los hombres de ese salón juntos. Se encontraron en el borde del jardín y Mateo la saludó con una sonrisa tranquila y un beso en la mejilla. Le dijo que estaba guapa. Lo dijo sin exagerar, como quien constata un hecho. Elena tomó su brazo y juntos entraron al área donde los invitados comenzaban a reunirse. Fue entonces cuando empezaron las miradas, primero discretas, del tipo que se hacen de reojo y se acompañan de un susurro, luego más abiertas. Con esa confianza que da el grupo cuando uno empieza y los demás siguen, Sofía fue la primera en reírse abiertamente. Estaba con Rodrigo y con Valeria cerca de una de las mesas de bebidas. Y cuando vio a Elena llegar del brazo de Mateo, se inclinó hacia Rodrigo y dijo algo que hizo que los tres rieran al mismo tiempo. No se molestaron en disimular. Carlos, que estaba un poco más lejos, señaló directamente a Mateo con el dedo, con su copa de champán en la otra mano, y soltó un comentario que Elena no alcanzó a escuchar, pero que hizo reír a los que estaban cerca. Mateo lo vio todo. Elena lo sabía porque lo conocía ya lo suficiente para leer su postura. No se tensó, no aceleró el paso, no miró al suelo, siguió caminando con la misma cadencia de siempre, con la cabeza levantada, con una calma que no era indiferencia, sino algo más sólido. Era la calma de un hombre que no necesita la aprobación de nadie para saber quién es. Elena apretó levemente su brazo. Él la miró de reojo y le sonrió apenas, como diciéndole que estaba bien, que no había nada que temer, que esto era exactamente lo que era, y no más. Se ubicaron en su lugar en el evento. Elena siguió cumpliendo su rol de coordinadora cuando era necesario, moviéndose con eficiencia entre los distintos momentos de la noche. Mateo se quedó tranquilo, aceptó una copa de agua, observó el entorno con esa mirada pausada que tenía, y cuando alguien se acercó a saludarlo por educación básica, respondió con cortesía genuina y sin ninguna actitud defensiva. Nadie sabía todavía quién era Mateo Solano de verdad. Nadie en ese salón había hecho la pregunta correcta y esa ignorancia, esa certeza cómoda, de que ya sabían todo lo que necesitaban saber con solo mirarlo, era el error más grande que esa noche les cobraría caro. La noche avanzó con la elegancia artificial que tienen los eventos donde la gente se viste bien, pero no siempre se comporta igual. Los mozos circulaban con bandejas de champán y bocadillos elaborados. La música suave llenaba los espacios entre conversaciones. Las risas eran abundantes, algunas genuinas, muchas calculadas. Elena se movía entre los distintos grupos, con la precisión de quien conoce ese mundo desde adentro, verificando que cada parte del evento funcionara, respondiendo preguntas de los proveedores, resolviendo pequeños imprevistos con la tranquilidad de la experiencia.
Mateo la esperaba donde ella lo había dejado, sin impaciencia, sin necesitar entretenimiento constante. Tenía esa capacidad rara de estar bien consigo mismo en cualquier ambiente. Observaba el entorno con curiosidad genuina, sin juzgar, sin aburrirse. Cuando Elena volvía a su lado, él la recibía con esa presencia completa que ella había aprendido a valorar más que cualquier palabra elaborada. Fue durante la cena cuando ocurrió el primer momento verdaderamente incómodo. Las mesas estaban organizadas, y Elena y Mateo quedaron ubicados en una mesa compartida con otros invitados, entre ellos Valeria y su pareja de esa noche, un hombre llamado Andrés, que trabajaba en banca y que tenía la costumbre de hacer preguntas diseñadas para posicionar a los demás por debajo de él en alguna jerarquía invisible que solo él veía claramente. Valeria hizo las presentaciones con una sonrisa que era casi perfecta, excepto por los ojos que no sonreían al mismo ritmo que la boca. Andrés estrechó la mano de Mateo y preguntó de inmediato a qué se dedicaba, con el tono de quien pregunta eso, no para conocer, sino para clasificar. Mateo dijo que tenía una estancia en el interior del país. Andrés asintió con la cabeza de una manera que era casi un gesto de condolencia. Dijo algo sobre que el campo era un trabajo noble, con ese adjetivo que la gente usa cuando quiere decir difícil y poco redituable, pero no quiere sonar grosero. Mateo lo miró con calma y dijo que sí, que era un trabajo que le gustaba, sin defensas, sin explicaciones adicionales, sin el más mínimo interés en lo que Andrés pensara de esa respuesta. Esa tranquilidad desconcertó a Andrés más de lo que cualquier contraataque habría podido hacer. Valeria intervino con una pregunta dirigida a Elena sobre el evento, cambiando el tema con la habilidad social de quien lleva años evitando silencios incómodos. La conversación se desvió hacia otros temas, pero durante toda la cena, Elena notó que Andrés miraba a Mateo de vez en cuando con una expresión que mezclaba curiosidad y algo parecido a la incomodidad, como si la serenidad de Mateo fuera un código que no podía descifrar. Entre los platos, mientras Valeria hablaba de un viaje reciente a Europa, con esa forma que tienen algunos de contar viajes como si fueran credenciales, Mateo se inclinó levemente hacia Elena y le preguntó en voz baja si quería agua o algo más. Solo eso, un gesto pequeño, cotidiano, que en ese contexto de exhibiciones y comparaciones resultaba casi revolucionario en su simplicidad. Elena dijo que agua, gracias. Y cuando el mozo se acercó, Mateo pidió con la misma naturalidad con que pedía las cosas siempre, sin llamar la atención, sin hacer del servicio una demostración de autoridad. Valeria lo observó y frunció levemente el ceño, como si esa normalidad la desconcertara. Después de la cena, cuando la música subió un poco de tono y algunos invitados comenzaron a moverse hacia el área de baile improvisada en el jardín, Sofía apareció con Rodrigo y con Carlos, orbitando a su alrededor como satélites bien vestidos. Se acercó a Elena, con esa sonrisa de porcelana que usaba en contextos sociales, y la saludó con besos en las mejillas que sonaban más de lo que sentían. Luego miró a Mateo con una evaluación que duró exactamente lo que tardó en decidir que no merecía mucho tiempo. Le extendió la mano y dijo su nombre como si fuera un favor. Mateo la saludó con cortesía simple. Carlos a su lado dijo algo sobre las estancias con un tono entre admirativo y burlón, que era difícil de confrontar directamente, porque siempre podía disfrazarse de cumplido. Rodrigo simplemente observó con esa postura de hombre que ha decidido que su silencio equivale a sofisticación. Mateo respondió a cada cosa con calma. No buscó impresionar, no intentó igualar el nivel de ironía de Carlos, no respondió a la condescendencia de Rodrigo, simplemente fue él mismo, con una consistencia que Elena encontraba cada vez más admirable, y que al mismo tiempo desconcertaba profundamente a quienes esperaban ver en él alguna señal de inferioridad que justificara el trato. Fue Rodrigo quien finalmente, después de un silencio que se había estirado un poco más de lo cómodo, hizo la pregunta que cambiaría el rumbo de la noche. Preguntó con ese tono de abogado acostumbrado a los interrogatorios, casual en la superficie, pero cargado por debajo. Preguntó cuántas hectáreas tenía la estancia. Era una pregunta específica del tipo que hace alguien que sabe que los números revelan cosas que las palabras pueden ocultar. Mateo lo miró un momento, y luego respondió. Dijo el número con la misma tranquilidad con que habría dicho cualquier otra cosa, sin pausas dramáticas, sin preparación, solo el número, y el número era tan distinto de lo que cualquiera en ese grupo habría esperado, que produjo un silencio inmediato. Sofía parpadeó.
Rodrigo recalibró su expresión. Carlos bajó la copa 1 centímetro. Valeria, que había vuelto a acercarse al grupo, abrió levemente la boca y la cerró sin decir nada. Elena observó todo esto con una calma que por dentro era casi una satisfacción, aunque todavía faltaba lo más importante, porque el número de hectáreas era solo el comienzo de lo que Mateo Solano era en realidad. El silencio que siguió al número duró apenas unos segundos, pero fue de esos silencios que pesan. Rodrigo fue el primero en recomponerse, porque los abogados entrenados aprenden a no dejar que su cara los delate demasiado tiempo. Preguntó con un tono que intentaba ser casual, y no lo lograba del todo, si esa estancia era heredada. Era una pregunta diseñada para reducir, para insinuar que lo que Mateo tenía no era mérito, sino herencia, como si eso cambiara algo. Mateo respondió que la estancia había empezado con su padre. Sí, pero que lo que era hoy lo había construido él. Lo dijo sin orgullo exhibicionista y sin falsa modestia, solo con la precisión de quien relata un hecho. Rodrigo asintió lentamente procesando. Carlos intentó retomar el control de la conversación con un comentario sobre el sector agropecuario que sonaba a algo que había leído una vez en un artículo y nunca había profundizado. Sofía sonreía. Pero su sonrisa había perdido esa confianza fácil de antes y se había vuelto algo más calculada, más cautelosa. Elena observaba todo sin intervenir. No necesitaba defender a Mateo. Mateo no necesitaba defensa. Esa era una de las cosas que más le gustaba de él. Después de ese intercambio, el grupo se dispersó con la excusa de saludar a otros invitados, que es la salida elegante que la gente usa cuando no sabe cómo continuar una conversación, que no resultó como esperaba. Elena y Mateo se quedaron solos en ese rincón del jardín por un momento, con las luces de la carpa brillando a sus espaldas y el sonido de la música llenando el aire tibio de la noche. Mateo miró a Elena y preguntó si quería caminar un poco. Ella dijo que sí. Caminaron hacia el borde del jardín, donde los árboles empezaban y la música se volvía más suave. Era una zona tranquila, alejada del centro del evento. Elena respiró hondo y dijo que esperaba que la noche no estuviera siendo incómoda para él. Mateo pensó un momento y dijo que no, que había gente interesante. Lo dijo sin sarcasmo. Elena lo miró y soltó una pequeña risa, y Mateo sonrió también. Y en ese intercambio estaba contenida toda la diferencia entre él y los hombres que habían estado rodeándolos durante las últimas horas. Fue mientras caminaban por ese borde del jardín cuando se encontraron con don Aurelio Herrera, el dueño de la estancia, un hombre de unos 70 años, de porte tranquilo y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse de mucho. Don Aurelio era de los patriarcas del sector ganadero del país. Había construido su fortuna con décadas de trabajo inteligente y había llegado a esa edad con la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrar. Lo conocía todo el mundo, pero no todo el mundo lo conocía de verdad. Cuando vio a Mateo, su expresión cambió completamente. No fue el cambio calculado de quien reconoce a alguien importante y ajusta su actitud por conveniencia. Fue el cambio genuino de quien ve a alguien que aprecia de verdad. Se acercó con pasos firmes y extendió la mano, y cuando Mateo la tomó, don Aurelio puso la otra mano encima. Ese gesto que en la cultura de los hombres mayores significa algo más que un saludo. Dijo el nombre de Mateo como si fuera una confirmación de algo bueno. Preguntó cuándo había llegado. Dijo que no sabía que vendría. Dijo que era una sorpresa agradable. Mateo respondió con el mismo afecto genuino. Se notaba que se conocían bien, que había entre ellos una historia de respeto construida durante tiempo. Don Aurelio miró a Elena con una sonrisa amable, y Mateo la presentó. Don Aurelio la saludó con la caballerosidad de otra generación, y dijo que Mateo tenía buen gusto. Elena agradeció sin saber muy bien qué decir, porque la situación estaba revelando dimensiones de Mateo, que todavía estaba procesando. Don Aurelio y Mateo hablaron unos minutos sobre asuntos del campo, sobre precios, sobre temporadas, sobre proyectos. Hablaban como iguales, como dos hombres que operan en el mismo nivel y que se respetan mutuamente sin necesidad de jerarquías explícitas. Elena escuchaba y entendía más en esos minutos que en toda la información que había reunido sobre Mateo en las semanas anteriores. Don Aurelio dijo antes de despedirse que tenían que reunirse pronto, que había un proyecto del que quería hablar con Mateo. Dijo que lo llamaría la semana siguiente. Mateo dijo que con gusto y don Aurelio se alejó saludando a otros invitados con esa calma de quien es dueño de su tiempo.
Elena y Mateo se quedaron un momento en silencio. Luego ella preguntó con genuina curiosidad: ¿desde cuándo conocía a don Aurelio? Mateo dijo que desde hace muchos años que habían trabajado juntos en varios proyectos, que don Aurelio había sido una de las personas que más había respetado el trabajo de su padre, y luego el suyo. Elena asintió despacio. La imagen que tenía de Mateo se estaba ampliando de maneras que no esperaba. Y entonces, desde el otro lado del jardín llegó Sofía. Había visto el encuentro con don Aurelio desde lejos. Eso era evidente en la manera en que se acercaba, con una velocidad que pretendía ser casual, pero que tenía la urgencia de quien acaba de recalcular algo importante. Su sonrisa era ahora diferente, más amplia, más genuina en la superficie. Aunque Elena reconocía perfectamente la diferencia entre la amabilidad y su imitación, Sofía se dirigió a Mateo directamente esta vez, sin pasar primero por Elena. Le dijo que no sabía que conocía a don Aurelio. Lo dijo como si esa información cambiara quién era Mateo, cuando en realidad lo que cambiaba era solo la percepción de Sofía. Mateo dijo que sí, que se conocían desde hace tiempo. Sofía intentó hacer conversación con él de una manera que era notablemente diferente de cómo lo había tratado antes. Más interesada, más atenta, más de igual a igual. Mateo respondió con la misma cortesía de siempre, sin más ni menos, sin aprovechar el cambio para cobrar nada, sin señalarlo, sin humillar. Elena observaba todo esto con una mezcla de admiración y algo que empezaba a parecerse a indignación. No por ella, por él, porque Mateo merecía haber sido tratado bien desde el principio, no solo a partir del momento en que resultó conveniente hacerlo. La noche continuó desplegándose con esa lentitud particular de los eventos largos, donde el tiempo parece moverse a ritmos distintos según desde dónde se mire. Para los anfitriones, pasaba rápido entre brindis y conversaciones. Para Elena, que seguía cumpliendo su rol de coordinadora, mientras también vivía la noche como invitada, el tiempo tenía una textura doble, profesional y personal al mismo tiempo. Para Mateo, que observaba todo con esa calma característica suya, el tiempo simplemente transcurría sin que él necesitara apresurarlo ni retenerlo. Rodrigo buscó a Mateo más tarde, cuando la cena ya había terminado, y los grupos se habían reorganizado en distintas conversaciones alrededor del jardín. Lo buscó con esa determinación discreta de quien ha decidido obtener información sin parecer que la está buscando activamente. Se acercó con una copa en la mano y empezó con comentarios sobre la belleza de la estancia, sobre la noche agradable, sobre lo bien organizado que estaba todo, mirando a Elena de reojo al decir eso último, como si le concediera un mérito menor. Luego fue hacia lo que quería. Preguntó sobre la estancia con más detalle, sobre qué tipo de producción manejaba, sobre si trabajaba solo o con socios, sobre si tenía proyectos de expansión. Las preguntas eran de abogado con intereses comerciales, diseñadas para mapear el territorio financiero de su interlocutor sin que pareciera un interrogatorio. Mateo respondió a cada pregunta con la misma calma de siempre. Habló de la producción ganadera, de los cultivos que manejaba en paralelo, de los acuerdos comerciales que tenía con distribuidores en distintos departamentos. Habló de los proyectos de tecnificación que había implementado en los últimos años, de los sistemas de riego que habían transformado la productividad de ciertas zonas de la estancia. Hablaba de todo esto como quien habla de su trabajo cotidiano, porque para él era exactamente lo que era. Rodrigo escuchaba, y su expresión iba cambiando con cada respuesta, no de manera dramática, sino con esos ajustes sutiles que hacen los rostros cuando el cerebro está recalculando. Cuando Mateo mencionó los acuerdos con distribuidores regionales y nombró algunos de los nombres con quienes trabajaba, Rodrigo se tensó levemente. Eran nombres que él conocía, nombres de peso en el sector, nombres que no aparecían en conversaciones casuales con personas sin relevancia en ese mundo. Carlos se había acercado al grupo sin que nadie lo invitara explícitamente, como hacía siempre y también escuchaba. Su postura había cambiado. Ya no tenía esa relajación de quien se siente superior al interlocutor. Estaba más erguido, más atento, con la copa menos agitada en la mano. Elena notó todo esto desde su posición. Estaba a unos pasos hablando con uno de los proveedores sobre el cierre del evento, pero mantenía a Mateo en su campo visual. Lo hacía siempre, no por desconfianza, sino porque la presencia de Mateo era algo que de manera natural quería tener cerca. Cuando terminó con el proveedor, se acercó al grupo. Rodrigo la miró de una manera diferente también, como si de pronto ella hubiera ganado una dimensión que antes no le reconocía. Era molesto, ese tipo de reconocimiento contingente.
el tipo que llega solo cuando alguien demuestra ser útil o importante según los criterios del otro. Elena prefería el reconocimiento que no dependía de esas condiciones. Fue Valeria quien hizo la pregunta que nadie más había hecho todavía de manera directa. Preguntó con una curiosidad que ya no pretendía ser indiferente. ¿Qué tan grande era exactamente la estancia en términos de valor? Era una pregunta de una franqueza casi desconcertante del tipo que normalmente la gente de ese círculo envuelve en 1000 capas de indirectas para no parecer interesada en el dinero ajeno, aunque siempre lo estén. Mateo la miró un momento, luego dijo un número. Era el valor aproximado de sus activos, dicho con la misma simplicidad con que había respondido todo lo demás esa noche. El efecto fue inmediato y completo. Sofía, que había vuelto a orbitar cerca del grupo, contuvo la respiración de una manera audible. Rodrigo dejó de fingir que no le importaba. Carlos bajó la copa y no la volvió a subir por un buen rato. Valeria abrió los ojos con una honestidad involuntaria que rompió por un momento toda la capa de compostura social que llevaba puesta. Elena no dijo nada. Observó, y mientras observaba, pensó en todas las veces que habían sonreído de esa manera, en todas las miradas que habían intercambiado cuando Mateo entró al jardín con su camisa de trabajo y sus botas limpias. Pensó en el dedo de Carlos señalándolo, en la risa de Sofía, en el tono de condolencia de Andrés. Todo eso había pasado hace apenas unas horas, y ahora los mismos rostros estaban reordenando sus expresiones apresuradamente, tratando de construir una versión de sí mismos que encajara con lo que acababan de descubrir. Mateo no celebró el momento, no los miró con satisfacción ni con desprecio, simplemente siguió siendo el mismo hombre que había entrado al jardín 2 horas antes. Eso era lo más poderoso de todo, que él no necesitaba ese momento para saber quién era. Ellos sí lo necesitaban, y esa diferencia lo decía todo sobre cada uno de ellos. Después de esa conversación, algo cambió en la dinámica de la noche, no de manera dramática ni declarada, pero cambió. Las personas que antes lo habían ignorado o tratado con condescendencia comenzaron a acercarse, algunos con curiosidad genuina, otros con esa transparencia incómoda de quien quiere ser visto como alguien que nunca juzgó. Mateo los trataba a todos igual, con la misma cortesía simple de siempre, sin distinción entre los que habían sido amables desde el principio y los que ahora intentaban reparar una primera impresión que ya no podían borrar. Elena lo veía y lo admiraba, y también, en algún rincón honesto de su interior, sentía que esa noche le había enseñado algo sobre las personas de su entorno que no quería ignorar. Había algo que Elena no había contado a nadie, ni siquiera a su madre, sobre su relación con Mateo, algo que no era secreto exactamente, sino simplemente una parte de su historia que todavía estaba procesando sola antes de compartirla. Antes de Mateo, había habido otro hombre. Se llamaba Nicolás. Era exactamente el tipo de hombre que el círculo de Sofía habría aprobado sin reservas. Profesional, urbano, bien vestido, con conversación fácil y una sonrisa que sabía exactamente cuándo usarla. Habían salido durante casi 2 años. Habían construido algo que desde afuera parecía sólido. Planes, rutinas, un futuro esbozado en conversaciones de domingo por la mañana, pero por dentro, la historia tenía grietas que Elena tardó demasiado en reconocer. Nicolás era de los que dicen las palabras correctas, pero hacen las cosas incorrectas. De los que hablan de respeto, pero interrumpen constantemente. De los que dicen que admiran tu independencia, pero se incomodan cuando realmente la ejerces. Era sutil esa clase de daño, no del tipo que se puede señalar con facilidad y que los demás reconocen de inmediato. Era el tipo que se acumula despacio, que erosiona la confianza en uno mismo de manera gradual, que deja a la persona preguntándose si el problema es del otro o es propio. Elena salió de esa relación con menos certezas sobre sí misma de las que tenía cuando entró. Le llevó tiempo recuperar la claridad, le llevó tiempo volver a confiar en su propio criterio. Por eso, cuando apareció Mateo, su primer instinto no fue abrirse, sino observar, comparar sin querer hacerlo, los gestos de Mateo con los de Nicolás, buscar las grietas antes de que pudieran hacerle daño. Pero las grietas no aparecían, y eso también la desconcertaba porque había aprendido a desconfiar de las cosas que parecen demasiado bien. Pero fue conversando internamente durante semanas, y fue una tarde, mientras revisaba los detalles del evento de los Herrera, cuando se dio cuenta de algo importante, que desconfiar de Mateo no era precaución, era castigarlo por los errores de otra persona, y eso no era justo, ni para él, ni para ella. Esa noche, la del evento,
Caminando de regreso al centro del jardín después de la conversación con don Aurelio, Elena le dijo algo a Mateo que no había planeado decir. Le dijo que estaba contenta de que hubiera venido. Mateo la miró y dijo que él también. Luego, después de un momento, dijo que sabía que la noche no había sido fácil, que la gente había sido lo que era, pero que eso no le decía nada sobre ella, ni sobre lo que había entre ellos. Elena lo escuchó y sintió algo que no era solo alivio, sino también algo más profundo, la confirmación de que su criterio, esa cosa que Nicolás había desgastado durante 2 años, seguía funcionando, que había elegido bien. Sofía apareció de nuevo cerca de la medianoche, esta vez sin su grupo, sola, con una copa en la mano y una expresión que Elena no le había visto antes, menos armada, más humana. Casi se acercó a Elena primero, no a Mateo. Le dijo que el evento había estado perfecto. Lo dijo con una sinceridad que sorprendió a Elena por su ausencia de adornos. Luego dijo algo más en voz más baja, casi como si le costara. Dijo que tal vez habían sido un poco bruscos al principio, que Rodrigo a veces era demasiado directo, que Carlos exageraba. Elena la escuchó sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, Elena dijo solo que lo sabía. 2 palabras, sin dramatismo, sin perdón teatral, sin el tipo de generosidad que pretende borrar lo que pasó, solo un reconocimiento tranquilo de que sí había pasado, y que ambas sabían exactamente lo que había pasado. Sofía asintió levemente y tomó un sorbo de su copa. Luego preguntó con una curiosidad que ya no tenía nada de calculada cómo se habían conocido. Elena le contó la carretera, el auto roto, la camioneta polvorienta, el hombre que bajó sin preguntar y ayudó sin pedir nada. Sofía escuchó toda la historia en silencio y al final dijo que eso era bonito. Lo dijo con una sencillez que Elena no esperaba de ella. Y en ese momento, por primera vez en todos los años que se conocían, Elena sintió que estaba hablando con Sofía de verdad, sin capas, sin jerarquías, sin el teatro social que normalmente mediaba entre ellas. No era amistad, era algo más modesto, pero más real, un atisbo de humanidad que ambas reconocieron y ninguna exageró. Mateo estaba un poco más lejos hablando con don Aurelio, que había vuelto a buscarlo. Los observaba Elena desde donde estaba, y había algo en esa imagen. Ese hombre de camisa de trabajo, conversando con el patriarca del sector ganadero, con la facilidad de un igual, que le decía todo sobre la diferencia entre lo que las personas parecen y lo que son, la diferencia entre la ropa y el carácter, entre el título y la sustancia, entre el ruido que hace alguien y el peso real de lo que construye. Y mientras miraba esa imagen, Elena pensó que la noche que había empezado con risas y señalamientos, estaba terminando de una manera que nadie ni ella misma había previsto. Antes de que la noche terminara, hubo un momento que Elena no olvidaría. No fue un momento grande ni declarado. No hubo discursos ni confrontaciones. Fue algo pequeño, casi cotidiano, que sin embargo, contenía dentro de sí la esencia de todo lo que esa noche había revelado. Los músicos habían empezado a tocar algo más tranquilo, de esos ritmos lentos que invitan a la gente a moverse sin exigir demasiado. Algunas parejas se habían movido hacia el área central del jardín. Mateo se acercó a Elena, que en ese momento estaba verificando una última cosa con uno de los mozos, y cuando ella terminó, él le extendió la mano y le preguntó si quería bailar, sin solemnidad, sin romanticismo exagerado, solo una pregunta simple y directa. Elena tomó su mano, salieron al centro del jardín y bailaron. No bailaban especialmente bien ninguno de los dos, y eso no importaba. Lo que importaba era que bailaban juntos con una naturalidad que no necesitaba de la aprobación de nadie para existir. Sofía los vio desde el borde. Rodrigo también. Carlos estaba en otra conversación, pero los miró un momento, y en los rostros de todos ellos había algo que no era exactamente arrepentimiento, pero se le parecía bastante, la clase de reconocimiento tardío que llega cuando uno se da cuenta de que evaluó mal una situación, no por falta de información, sino por exceso de presuposiciones. El evento terminó pasada la medianoche. Elena supervisó los últimos detalles del cierre con la eficiencia de siempre. Mateo la esperó sin impaciencia, hablando con los últimos invitados que se despedían, respondiendo preguntas, estrechando manos. Cuando los últimos proveedores recogieron sus cosas y el jardín quedó casi vacío, Elena y Mateo caminaron juntos hacia el estacionamiento. La noche era fresca y clara. Las luces de la carpa todavía brillaban, aunque los mozos ya las estaban apagando una por una. El silencio que volvía después del ruido de un evento largo tenía siempre esa calidad específica
de algo que regresa a su lugar natural. En el estacionamiento, antes de separarse hacia sus autos, Mateo se detuvo y miró a Elena un momento. Le dijo que había sido una buena noche. Elena lo miró y dijo que sí, que lo había sido. Mateo le dijo que la llamaría mañana. Elena dijo que esperaría esa llamada. Y eso fue todo, sin grandes declaraciones, sin el tipo de final que las películas enseñan a esperar. Solo dos personas, que se habían mirado bien y habían encontrado algo que valía la pena seguir mirando. Elena manejó a casa con la ventanilla un poco abierta y la música en bajo. Pensó en la noche entera, en las risas del principio, en la serenidad de Mateo, en el rostro de Rodrigo cuando escuchó el número de hectáreas, en los ojos de Sofía cuando preguntó cómo se habían conocido, en el baile sin pretensiones en el centro del jardín. Pensó que había algo que la noche le había enseñado sobre el tipo de vida que quería. No una vida donde el valor de las personas se mide por lo que visten o por el título que tienen. Una vida donde lo que importa es la sustancia, el carácter, la consistencia entre lo que alguien dice y lo que hace. Llegó a su apartamento, se preparó para dormir, y antes de apagar la luz tomó su teléfono y le mandó un mensaje corto a Mateo. Solo decía que había sido una buena noche. Él respondió en menos de un minuto. Su respuesta también era corta. Decía que la próxima sería mejor. Elena sonrió y apagó la luz. Y mientras el sueño llegaba, no pensaba en Sofía, ni en Rodrigo, ni en Carlos. Pensaba en una camioneta polvorienta, detenida al costado de una carretera, y en un hombre que había bajado a ayudar sin preguntar nada, y en cómo a veces las cosas más importantes de la vida empiezan en los lugares y los momentos que menos esperas. Pero lo que Elena no sabía esa noche, lo que descubriría en los días siguientes, era que la historia con Mateo Solano tenía capas que todavía no había visto, y que algunas de esas capas cambiarían cosas que ella daba por sentadas sobre su propio futuro. Los días que siguieron al evento de los Herrera fueron diferentes de los anteriores, no de manera dramática ni repentina, sino con esa diferencia suave que tienen las cosas cuando algo ha cambiado en el fondo. Aunque la superficie siga pareciendo igual, Mateo llamó al día siguiente, como había dicho. Hablaron durante 1 hora, no sobre la noche anterior, ni sobre lo que había pasado con el grupo de Sofía. Hablaron sobre otras cosas, sobre un problema que había surgido en la estancia con uno de los sistemas de riego, sobre una película que Elena había visto años atrás y que Mateo no había visto nunca, sobre la posibilidad de visitar una feria artesanal que abría el siguiente fin de semana en las afueras de la ciudad. Eran conversaciones de personas que tienen una vida y la comparten naturalmente, sin necesidad de convertir cada intercambio en algo significativo. Eso Elena lo sabía ya. Era una forma de intimidad más real que cualquier declaración. Lo que sí cambió fue el mundo de alrededor. Sofía le escribió un mensaje 2 días después del evento. Era un mensaje largo para los estándares de Sofía, que normalmente se comunicaba con frases cortas y eficientes. Le decía que había pensado mucho en la noche, que creía que había juzgado situaciones sin tener suficiente información, que esperaba que pudieran tener una conversación tranquila pronto. Elena lo leyó varias veces. No respondió de inmediato. Dejó pasar un día, porque las respuestas que importan merecen tiempo. Luego respondió con brevedad y honestidad. Dijo que podían hablar sí, que el tiempo diría si había algo genuino que construir. Sofía respondió con un solo mensaje que decía que era justo. Rodrigo fue más indirecto. Como era de esperar, no contactó a Elena, sino que contactó a través de un conocido común para preguntar si Mateo estaría interesado en una reunión de negocios relacionada con ciertos proyectos de inversión en el sector agropecuario. Elena se lo mencionó a Mateo sin opinar. Mateo escuchó, pensó un momento y dijo que si la reunión era de negocios genuinos, podía considerarla, pero que no necesitaba nada de lo que Rodrigo pudiera ofrecerle. Lo dijo sin hostilidad, solo con la claridad de quien conoce bien su posición. Carlos no contactó a nadie. Era el tipo de persona que prefería que las cosas se olvidaran solas antes de tener que enfrentar lo que había hecho. Elena lo entendía aunque no lo admiraba. En el trabajo las cosas también cambiaron de manera sutil. La dueña de la empresa, que había escuchado los comentarios elogiosos sobre la organización del evento de los Herrera, propuso a Elena una expansión de sus responsabilidades, más proyectos grandes, más autonomía, una participación en las decisiones estratégicas de la empresa. Era el tipo de reconocimiento que Elena había estado construyendo durante años sin pedirlo directamente. Lo aceptó con la calma de quien recibe
lo que sabe que ha merecido. Ese mismo mes, Mateo la invitó a pasar un fin de semana en la estancia, no solo una visita de día, sino quedarse, conocer el lugar en otro ritmo, ver cómo funcionaban las cosas desde adentro. Elena dijo que sí. Llegó el viernes por la tarde, y Mateo la recibió en la entrada de la estancia con esa naturalidad de siempre. Le mostró las partes que no había visto en la primera visita, las instalaciones más nuevas, los sistemas tecnológicos que había implementado, los proyectos en curso, y mientras caminaban por esos terrenos grandes y bien trabajados, Elena fue entendiendo cosas que las conversaciones no habían alcanzado a transmitir. La estancia no era solo grande, era inteligente. Cada decisión que Mateo había tomado tenía una lógica que se podía ver en los resultados. No había desperdicio, no había improvisación sin fundamento. Había una visión aplicada con paciencia durante años. Esa noche cenaron en la cocina de la estancia, los dos solos esta vez, porque la señora que cocinaba normalmente no trabajaba los fines de semana, y Mateo preparó la comida, él mismo cocinaba como hacía todo lo demás, con calma, sin aspavientos, con una competencia práctica que no necesitaba ser reconocida para existir. Comieron hablando de cosas distintas, de los planes de Mateo para los próximos años, de los de Elena, de los libros que los dos habían leído recientemente, de sus familias. Fue esa noche cuando Mateo le habló de su padre con más detalle del que había dado antes. Su padre había muerto 4 años atrás. Lo había visto construir la estancia desde nada durante toda su infancia. Le había enseñado que el trabajo honesto tiene una dignidad que ninguna otra cosa puede reemplazar, que el respeto verdadero se gana con hechos y no con palabras, que la tierra no miente. Te da exactamente lo que le das, ni más ni menos. Elena escuchó todo eso y entendió de dónde venía la consistencia de Mateo. No era un rasgo de carácter que había desarrollado solo, era una herencia, una transmisión de valores que su padre le había dado y que él había elegido honrar. Y mientras lo escuchaba, Elena pensó que conocer a alguien de verdad no ocurre en los momentos grandes, sino en esos momentos pequeños y tranquilos, en las cenas sencillas y las conversaciones sin audiencia. Y en esa estancia, esa noche, Elena estaba conociendo a Mateo Solano de una manera que ninguna noche de gala podría haber facilitado. El sábado por la mañana, Elena despertó con la luz que entraba por las ventanas de la estancia de una manera distinta a la luz de la ciudad. Era más directa, más limpia, sin el filtro de los edificios y el smog y la acumulación de cosas que la vida urbana pone entre las personas y el cielo. Mateo ya estaba despierto cuando ella llegó a la cocina. Había café preparado y fruta en la mesa. No había hecho nada especial para impresionar. Era simplemente su mañana normal compartida. Salieron juntos después del desayuno a recorrer las partes de la estancia que Mateo quería supervisar en persona. Tenía esa costumbre, caminar por su tierra regularmente, ver con sus propios ojos cómo estaban las cosas, hablar con los trabajadores directamente. No delegaba la observación, decía que la estancia le hablaba si uno sabía escuchar y que para escucharlo había que estar presente. Elena caminó a su lado durante horas. Hablaron con trabajadores de distintas zonas, revisaron ganado, observaron los cultivos. Mateo explicaba lo que hacía en términos que Elena podía entender sin simplificar de manera condescendiente. Era bueno enseñando porque no tenía ego involucrado en esa función. Explicaba para que el otro entendiera, no para demostrar que él sabía. A media mañana se sentaron bajo un árbol grande al borde de uno de los potreros. El paisaje desde ahí era vasto y silencioso, con montañas verdes al fondo y el cielo de un azul que la ciudad casi nunca tiene. Mateo dijo que había algo que quería decirle. Lo dijo con una seriedad tranquila que hizo que Elena prestara atención de una manera diferente. Dijo que hacía tiempo que no había estado con nadie que lo hiciera sentir que valía la pena ser exactamente quien era, que con ella no sentía la necesidad de ser otra versión de sí mismo, que eso para él era algo raro y que lo valoraba. Dijo eso con la sencillez de un hombre que no tiene práctica en los discursos románticos, pero sí tiene claridad sobre lo que siente. Elena lo escuchó hasta el final, sin interrumpir. Luego le dijo que ella tampoco había sentido eso en mucho tiempo, que había pasado demasiados años tratando de encajar en versiones de ella misma que otros esperaban, que con él simplemente era ella, y que eso era más valioso de lo que parecía. No se dijeron nada más. Durante un momento, estaban sentados bajo ese árbol con el paisaje enorme delante y el silencio de la mañana alrededor,
y ese silencio contenía más de lo que cualquier cantidad de palabras podría haber expresado. Fue ese fin de semana cuando Elena entendió que lo que había entre ellos no era una historia de circunstancias afortunadas. No era solo que Mateo resultó ser más rico de lo que parecía. No era la vindicación de una noche de gala, donde los que rieron terminaron callados. Era algo mucho más fundamental. Era la historia de dos personas que se habían visto de verdad en un momento cotidiano y habían elegido seguir mirando. De regreso a la ciudad el domingo, en el camino largo bordeado de árboles, Elena pensó en todo lo que había pasado desde aquella tarde de marzo en la carretera. Pensó en cuántas cosas habían ocurrido que no había previsto. Mateo, el evento, las conversaciones, la estancia, ese sábado bajo el árbol. Pensó en Sofía y en Rodrigo y en Carlos, y notó que pensaba en ellos ya sin ningún peso emocional. Lo que habían hecho esa noche era una muestra de quiénes eran, y eso le pertenecía a ellos, no a ella. No necesitaba cargarlo. Llegó a la ciudad al atardecer. Su apartamento le pareció más pequeño de lo habitual después del espacio abierto de la estancia, pero también le pareció suyo de una manera renovada, como si el fin de semana le hubiera recordado que los espacios interiores, los de verdad, son independientes de los metros cuadrados. Esa semana Sofía la llamó para proponer esa conversación que había mencionado en su mensaje. Elena aceptó. Se encontraron en una cafetería neutral a mitad de semana, a las 11 de la mañana, cuando el lugar estaba tranquilo. Sofía llegó puntual y se veía diferente de alguna manera que Elena no sabía nombrar exactamente, menos armada, quizás, menos construida. Se sentaron y pidieron café, y Sofía habló primero. Dijo que lo que había pasado en el evento le había hecho pensar en cosas que no quería pensar, en cómo trataba a las personas, en los criterios que usaba para evaluarlas, en el tipo de persona que era cuando se sentía cómoda en su grupo. Dijo que no le gustaba todo lo que había visto en sí misma. Lo dijo con una honestidad que Elena no esperaba y que cambió la naturaleza de la conversación antes de que hubiera tenido tiempo de calcular cómo manejarla. Elena escuchó. Luego dijo que le agradecía la honestidad. Dijo que el reconocimiento era el primer paso y que lo que viniera después dependería de las acciones, no de las palabras. Sofía asintió. Dijo que lo entendía. Tomaron el café hablando de otras cosas también, de trabajo, de proyectos, de cosas cotidianas. No era una amistad nueva que nacía de ese encuentro. Era algo más provisional y más honesto, un comienzo de algo que podría crecer o no, dependiendo de cómo se comportaran ambas en el tiempo. Elena salió de esa cafetería sintiéndose bien, no por haber ganado algo ni por haber demostrado nada, sino por haber elegido la conversación difícil sobre el silencio cómodo. Eso también era parte de quién quería ser. 3 semanas después de ese fin de semana en la estancia, Mateo le dijo a Elena que necesitaba contarle algo. Lo dijo de manera directa, sin rodeos, pero con una calma que no era de malas noticias, sino de algo que había estado esperando el momento correcto. Se encontraron una tarde en la estancia, en la misma cocina donde habían cenado esa primera noche de fin de semana. Mateo preparó café y se sentaron frente a frente en la mesa grande de madera. Mateo le habló de un proyecto grande que llevaba años planificando y que estaba a punto de concretarse. Tenía que ver con la expansión de la estancia hacia una operación de escala regional, con acuerdos de distribución que cubrirían varios departamentos, con una inversión significativa en infraestructura, que transformaría lo que ya era grande en algo de otra dimensión. Le explicó los detalles con la misma claridad con que hablaba de todo, sin exagerar, sin inflar, solo los hechos, las proyecciones, los riesgos que estaba dispuesto a asumir y los que había decidido no asumir. Elena escuchó todo con atención genuina. Era un proyecto ambicioso, pero sólido. Se notaba que cada parte había sido pensada con tiempo. No era la ambición de alguien que quiere crecer por crecer. Era el siguiente paso lógico de una visión que ya tenía raíces profundas. Cuando Mateo terminó de explicar, Elena le preguntó por qué le contaba eso en ese momento. Mateo la miró y dijo que porque si iban a seguir construyendo algo juntos, ella necesitaba saber en qué estaba metida, que no era justo pedirle a alguien que compartiera una vida sin darle la información completa de lo que esa vida implicaba. Elena pensó en eso, en la diferencia entre ese enfoque y el de Nicolás, que siempre había guardado información, que siempre había manejado los tiempos de las revelaciones, según lo que le convenía. Mateo hacía lo opuesto. Ponía las cartas sobre la mesa cuando todavía había decisiones que tomar. Le dijo que lo agradecía, que esa clase de honestidad no era común. Mateo asintió
y dijo que para él no tenía mucho sentido funcionar de otra manera. Elena sonrió y dijo que eso lo sabía, que era exactamente por eso que estaban ahí. El proyecto de Mateo requería que en los meses siguientes pasara temporadas en distintas partes de la región, supervisando los acuerdos, gestionando las nuevas instalaciones, consolidando las relaciones comerciales que eran la base del plan. Significaba que no siempre estaría en Montevideo, que habría semanas en que la comunicación sería menos constante, que la logística de lo que estaban construyendo juntos también tendría que adaptarse. Elena lo escuchó y le dijo que eso estaba bien, que tenía su propio trabajo, sus propios proyectos, su propia vida, que no dependía de la presencia constante de nadie para funcionar, que podían construir algo que tuviera espacio para los compromisos de los dos. Mateo la miró con una expresión que Elena había aprendido a reconocer. Era la expresión de un hombre que no da las cosas por sentadas, que aprecia lo que tiene, porque sabe que las cosas buenas no son automáticas. Le dijo que eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, no que todo iba a ser fácil ni que nada iba a cambiar, sino que había lugar para la realidad dentro de lo que estaban construyendo. Esa tarde, antes de que Elena se fuera de regreso a la ciudad, Mateo le mostró algo que no le había mostrado antes, un cuaderno viejo de tapas desgastadas que había pertenecido a su padre. Estaba lleno de notas, cálculos, ideas, observaciones sobre el campo, escritas con la letra apretada de alguien que anota porque no quiere olvidar. Las primeras páginas eran de cuando la estancia era apenas una idea. Las últimas eran de los años finales de su padre, cuando la estancia ya era real, pero todavía tenía mucho por crecer. Mateo le dijo que ese cuaderno era lo que más tenía de su padre, que lo consultaba a veces, no para seguir instrucciones, sino para recordar desde dónde venía todo. Elena lo sostuvo con cuidado, hojeó despacio, leyó algunos fragmentos y en esas páginas llenas de la letra de un hombre que ya no estaba, encontró el mismo carácter que veía en Mateo todos los días, la misma seriedad sobre el trabajo, la misma atención al detalle, la misma convicción de que las cosas que valen la pena se construyen con tiempo y con honestidad. Devolvió el cuaderno y le dijo que entendía ahora cosas que antes solo intuía. Mateo lo guardó con el cuidado con que se guardan las cosas que no tienen reemplazo, y ese gesto pequeño y privado fue uno de los momentos más honestos que Elena había vivido junto a otra persona en mucho tiempo. Esa noche, de regreso en la ciudad, Elena pensó en el futuro, no con la ansiedad con que a veces lo hacía, proyectando problemas o buscando las grietas antes de que aparecieran. Lo pensó con algo más parecido a la curiosidad, como quien está al principio de un camino que no conoce del todo, pero que reconoce como propio. Y eso para alguien que había aprendido a desconfiar de las cosas que parecen demasiado bien, era un progreso enorme, aunque todavía no sabía que el camino tenía una curva importante adelante, que cambiaría todo de nuevo. La curva llegó un martes sin avisar, como llegan casi todas las cosas que cambian los planes. Elena estaba en su oficina revisando los detalles de un nuevo proyecto cuando recibió una llamada de un número que no reconoció. Era una mujer. Se presentó como Marcela Solano, hermana de Mateo. Su voz tenía la calidez de alguien que llama porque tiene algo importante que decir, pero no quiere asustar. Dijo que había obtenido el número de Elena porque Mateo lo había dejado como contacto de referencia en algunos documentos recientes, que quería hablar con ella si tenía unos minutos. Elena sintió algo contraerse levemente en el pecho, pero respondió que sí, que tenía tiempo. Marcela explicó que Mateo estaba bien, que lo aclaraba primero, porque sabía que era lo primero que cualquiera necesitaba saber, pero que había ocurrido algo que ella creía que Elena debería conocer. No porque fuera su obligación contárselo, sino porque le parecía lo correcto. Mateo había tenido un accidente menor en la estancia 3 días atrás, una caída mientras revisaba una de las estructuras nuevas. Nada grave en el sentido médico, pero había tenido que guardar reposo y los médicos recomendaban precaución durante algunas semanas. Mateo no se lo había dicho a Elena. Marcela no sabía exactamente por qué. Probablemente, dijo, porque era así, que no le gustaba preocupar a nadie con sus propios asuntos, que tenía esa costumbre de resolver solo y avisar después, o a veces no avisar del todo. Elena escuchó todo y agradeció la llamada. Colgó y se quedó un momento sentada en su silla mirando el escritorio sin ver nada en particular. Sintió varias cosas al mismo tiempo. Alivio de que no fuera grave, algo parecido a la molestia de que no le hubiera dicho nada. Y encima de todo eso, una comprensión que reconocía como parte del carácter de Mateo, aunque no la encontrara completamente cómoda. Llamó a Mateo de inmediato.
Él respondió al segundo tono, con una voz normal, sin señales de que algo hubiera pasado. Elena dijo que acaba de hablar con Marcela. Hubo un silencio breve del otro lado. Luego Mateo dijo que, solo eso. Elena le preguntó cómo estaba. Él dijo que bien, que había sido algo menor, que no quería hacerla preocupar por nada. Elena le dijo que entendía eso, que también entendía que esa manera de funcionar venía de un lugar genuino, pero que si iban a construir algo juntos, necesitaba que la incluyera en las cosas importantes, aunque le parecieran menores, que no quería ser la persona que se entera por terceros de lo que le pasa a alguien que le importa. Mateo escuchó en silencio. Luego dijo que tenía razón. Lo dijo con la misma sencillez con que decía todo, sin excusas elaboradas, sin explicaciones defensivas, solo el reconocimiento directo de que ella tenía razón y que lo tendría en cuenta. Elena exhaló y le dijo que iba a ir esa tarde si él estaba de acuerdo. Mateo dijo que sí, que lo estaba. Llegó a la estancia a media tarde. Mateo estaba en la sala principal con el pie elevado, como habían indicado los médicos, con un libro abierto en la mano que claramente no había estado leyendo. Tenía una raspadura visible en el brazo, y se movía con una lentitud que no le era habitual. Elena entró, lo miró, y dijo que había visto catástrofes peores. Mateo soltó una risa pequeña y dijo que sí, que era verdad. Se sentaron juntos, y Elena le preguntó cómo había pasado. Él se lo contó sin omitir detalles, con esa honestidad que era su modo natural cuando decidía hablar. Había sido descuido suyo, dijo. Había estado apurado porque quería supervisar el avance de una estructura antes del anochecer y no había revisado bien el terreno bajo sus pies. La lección, añadió, era que la prisa en el campo tiene consecuencias. Elena le dijo que esa lección también aplicaba en otros contextos. Mateo la miró y asintió, y en ese gesto estaba la comprensión de lo que ella había querido decirle en la llamada. Se quedó con él esa tarde y esa noche. Cocinó algo sencillo en la cocina de la estancia, que ya se había vuelto un espacio familiar para ella. Comieron juntos y hablaron, y también hubo momentos de silencio que ninguno de los dos necesitó llenar. Era ese tipo de compañía que no exige ni agota. Era simplemente estar, que es una de las cosas más difíciles de encontrar y una de las más fáciles de subestimar. Antes de dormir, Mateo le dijo que sabía que la situación había revelado algo, que necesitaban hablar con más profundidad, que tenía el hábito de cargar solo con las cosas, que era algo que venía de años de funcionar así. Primero porque no había nadie, luego porque se había acostumbrado, que aprender a incluir a otra persona en esas partes no iba a ser inmediato, pero que quería intentarlo. Elena le dijo que no pedía perfección, que pedía intención, que con eso era suficiente para empezar. Mateo dijo que con eso podía, y esa conversación en la sala tranquila de la estancia con la noche afuera fue de las más importantes que habían tenido, porque no era sobre el accidente, era sobre el tipo de relación que ambos querían construir, sobre la diferencia entre compartir la vida y estar cerca de alguien que vive la suya separado. Y en esa estancia, esa noche, eligieron lo primero. El periodo de recuperación de Mateo duró 3 semanas. 3 semanas en que las dinámicas entre ellos cambiaron de maneras que ninguno había anticipado del todo. Mateo, que estaba acostumbrado a un ritmo constante de movimiento y trabajo, tuvo que aprender a estar quieto. Eso para él era más difícil que cualquier trabajo físico. La inactividad lo inquietaba de una manera que no sabía manejar bien. Elena lo visitaba cuando podía, y cuando no podía estar presente físicamente lo llamaba. Hablaban de los proyectos que él supervisaba desde la distancia, de las decisiones que tomaba con sus trabajadores por teléfono, de los planes que seguía adelante, aunque él no pudiera caminar los terrenos por un tiempo. Pero también hablaban de otras cosas, de recuerdos de los años anteriores a que se conocieran, de los errores que ambos habían cometido en otras épocas y de lo que habían aprendido de ellos. Esas conversaciones largas, sin la posibilidad de moverse o distraerse, fueron construyendo entre ellos una cercanía de otro tipo, más interna, más honesta sobre las partes que normalmente uno guarda hasta estar muy seguro del otro. Un miércoles de esa segunda semana, Marcela visitó la estancia y se encontró con Elena ahí. Era la primera vez que se veían en persona. Marcela era parecida a Mateo, en el sentido de que era directa y sin adornos innecesarios, pero también era más expresiva, más rápida para reír, con una energía que complementaba la calma de su hermano, de manera que se veía que habían crecido juntos. Saludó a Elena con calidez genuina y le dijo casi de inmediato que se alegraba de que su hermano hubiera encontrado a alguien que entendiera cómo era él.
Elena preguntó qué quería decir con eso. Marcela dijo que Mateo tenía la tendencia a cuidar a todos menos a sí mismo, y que eso requería de alguien que le devolviera parte de ese cuidado sin que él tuviera que pedirlo, que la mayoría de las personas no se molestaban en entender eso. Elena pensó que esa observación era exacta y que explicaba muchas cosas sobre Mateo que ella había ido notando de manera intuitiva, sin tener aún las palabras para nombrarlas. Ese fin de semana, cuando Mateo ya podía moverse con más facilidad, aunque todavía no al ritmo que era habitual en él, hicieron algo que no habían hecho antes. Se sentaron en el porche de la estancia al atardecer con café, y sin ninguna agenda, sin planes, sin temas preparados, sin ningún objetivo para la tarde, solo el paisaje y el tiempo libre y la compañía mutua. Mateo dijo que hacía mucho tiempo que no hacía eso, que siempre había algo que atender, algo que resolver, algo hacia lo que moverse. Elena dijo que ella también tenía esa tendencia, que a veces el trabajo era también una manera de no quedarse quieta con los propios pensamientos. Mateo la miró y dijo que en ese sentido se parecían más de lo que parecería a primera vista. Elena dijo que sí, que eso lo había notado también, que desde afuera podrían parecer muy distintos, pero que por dentro funcionaban con lógicas similares, que los dos habían aprendido a sostenerse solos antes de saber cómo sostenerse acompañados. Mateo asintió despacio. Luego dijo algo que Elena no esperaba. Dijo que quería que se quedara, no en ese momento específico, no esa tarde, sino en un sentido más amplio, que no sabía exactamente cómo funcionaría en términos prácticos, que la estancia era la estancia, y ella tenía su vida en la ciudad, pero que quería construir algo donde quedarse fuera la dirección general, no la excepción. Elena lo miró durante un momento. Pensó en muchas cosas al mismo tiempo, en su apartamento en la ciudad, en su trabajo, en lo que implicaría cambiar la geografía de su vida en Mateo, y en la estancia, y en esa cocina de madera, y en los amaneceres con luz limpia. Dijo que necesitaba pensarlo, que era una decisión grande, y que las decisiones grandes merecían tiempo. Mateo dijo que por supuesto, que no había urgencia, que solo quería que ella supiera que era lo que él quería para que pudiera decidir con esa información sobre la mesa. Elena asintió, y se quedaron en el porche hasta que oscureció, sin hablar de eso de nuevo esa tarde, pero con la conversación presente en el aire entre ellos de una manera que no pesaba, sino que simplemente existía. Esa noche Elena no durmió de inmediato. Estuvo mirando el techo de la habitación de la estancia, pensando en lo que implicaba quedarse, no en términos de sacrificio, sino en términos de elección, de qué tipo de vida quería, de qué había aprendido sobre sí misma en los meses que habían pasado desde aquella tarde en la carretera. Y mientras pensaba, fue dándose cuenta de que la respuesta ya estaba formada, que lo que necesitaba el tiempo no era construir la decisión, sino reconocerla, y que reconocerla era solo cuestión de estar lo suficientemente quieta para escucharla. Elena tomó su decisión un domingo por la mañana, 10 días después de esa conversación en el porche, no con dramatismo ni con discurso preparado. La tomó mientras tomaba café en su apartamento de la ciudad, mirando por la ventana el movimiento de la calle de abajo y sintiendo con claridad que ese paisaje urbano ya no era el centro de lo que quería. Llamó a Mateo. Él respondió con su calma de siempre. Elena le dijo que había pensado lo que le había dicho en el porche, que quería quedarse, que no sabía exactamente cómo organizarían los detalles prácticos, que habría cosas que resolver con tiempo y conversación, pero que la dirección general era esa. Mateo no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz tenía algo que Elena no le había escuchado antes. No era emoción desbordada, ni alivio exagerado. Era algo más contenido y más real. Dijo que se alegraba. Lo dijo con la sencillez de siempre, pero con un peso detrás que ella reconoció perfectamente. Los meses que siguieron fueron de construcción, no solo de la relación, sino de la vida nueva que implicaba. Elena habló con la dueña de su empresa sobre la posibilidad de trabajar de manera más flexible, con viajes a la ciudad cuando los proyectos lo requirieran, pero con base en otro lugar. La dueña, que valoraba a Elena demasiado para perderla por rigidez logística, aceptó el arreglo. Elena comenzó a pasar más tiempo en la estancia. Al principio eran semanas completas intercaladas con días en la ciudad. Luego la proporción fue cambiando gradualmente, sin forzarla, siguiendo el ritmo natural de dos vidas que se van entretejiendo. Aprendió cosas de la estancia que no había previsto aprender. Aprendió a leer el clima por la manera en que se movía el viento sobre los pastos.
Aprendió los nombres de los trabajadores y sus historias. Aprendió que las decisiones del campo tienen consecuencias que se ven después de meses, no de días, y que eso requería una paciencia distinta de la que exige el mundo de los eventos. Mateo, por su parte, fue aprendiendo. También aprendió a compartir las preocupaciones antes de que se volvieran demasiado pesadas para cargarse solo. Aprendió que tener a alguien presente no restaba independencia, sino que agregaba perspectiva. Aprendió que dejar que otra persona ayude no es debilidad, sino una forma de confianza. Sofía la llamó una tarde para invitarla a un almuerzo con otras personas conocidas del círculo. Elena fue no porque quisiera demostrar nada, ni porque sintiera que debía, fue porque la vida continúa y las personas pueden cambiar si eligen hacerlo. El almuerzo fue tranquilo. Sofía era diferente en algunos aspectos, menos armada, más dispuesta a escuchar. Rodrigo no estaba, Carlos tampoco. Era una reunión más pequeña y más honesta que cualquier evento de gala. Elena contó algunas cosas sobre la estancia, sobre los proyectos de Mateo, sobre lo que estaba construyendo en ese nuevo capítulo. Las personas escucharon con interés genuino. Nadie hizo comentarios condescendientes sobre la vida en el campo. Nadie señaló con el dedo a nadie. Era simplemente una conversación entre personas que se estaban conociendo de nuevo, sin las jerarquías que habían asumido antes. Un año después de aquella noche en la estancia de los Herrera, Mateo y Elena organizaron una reunión pequeña en la estancia. No fue un evento grande ni elaborado. Fue una cena para personas cercanas bajo el cielo abierto, con mesas largas y comida hecha en la estancia, y luces colgantes que convertían el espacio en algo que no necesitaba de nada más para ser suficiente. Don Aurelio estuvo presente, Marcela y su familia también. Algunos trabajadores de la estancia que habían sido parte de su historia desde mucho antes de que Elena llegara. Y sí, Sofía también fue invitada. Llegó sin Rodrigo, que tenía un compromiso, y se comportó con una humildad tranquila que Elena decidió aceptar sin condiciones. Durante esa cena, mientras el sol bajaba detrás de las montañas y las luces comenzaban a brillar contra el cielo que oscurecía, Mateo tomó la mano de Elena sobre la mesa. No dijo nada, ella tampoco. Pero don Aurelio, que estaba sentado cerca y lo vio, sonrió de la manera en que sonríen los hombres que han vivido suficiente para saber reconocer las cosas que duran. Elena pensó esa noche en todo el camino recorrido, en la carretera de marzo, en la camioneta polvorienta, en la noche de la gala, donde las risas habían empezado antes de que ella cruzara la segunda mesa. Pensó en Sofía y en Carlos, y en el dedo señalando, y en la copa de champán. Pensó en el cuaderno del padre de Mateo, lleno de letras apretadas sobre la tierra y el trabajo. Pensó en el porche al atardecer y en la conversación que había cambiado la dirección de su vida. Pensó en todo eso y no sintió ni triunfo ni resentimiento. Sintió algo más tranquilo y más verdadero. Sintió que había elegido bien, que había tenido el coraje de elegir según su propio criterio y no según las expectativas de otros. Que había encontrado en el lugar menos esperado y en el momento menos calculado algo que era exactamente lo que siempre había querido, sin haber sabido nombrarlo con precisión. La estancia brillaba esa noche con esas luces simples. Las personas hablaban y reían con esa naturalidad que tienen las reuniones donde nadie necesita demostrar nada. Y Elena Vargas, que había crecido en una casa pequeña con paredes llenas de historias de sacrificio, estaba sentada en el centro de una vida que había construido con sus propias decisiones, junto a un hombre que la había visto de verdad desde la primera vez. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.